En 2018, Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia de México con una promesa, bueno, una promesa monumental, una transformación tan grande como la independencia o la mismísima revolución. La llamó la Cuarta Transformación o la 4T. Hoy vamos a analizar a fondo este proyecto tan ambicioso, qué prometía, cómo se ha llevado a cabo y sobre todo las contradicciones que parece que definen su legado. Para entender bien todo esto, aquí está nuestra ruta. Primero vamos a definir qué es exactamente la Cuarta Transformación. Después recordaremos esas promesas que la llevaron al poder. Luego nos meteremos a ver el impacto aquí, en México, y también cómo se ha visto en el escenario mundial. Y al final, pues, intentaremos evaluar ese legado complejo y que aún se está escribiendo. Esta frase del propio López Obrador, la verdad, lo dice todo. A ver, analicemos un poco. No se estaba hablando de cambios superficiales, para nada. La idea era refundar la vida pública de México, poner este movimiento a la altura de los momentos más importantes de la historia del país. Entonces, vamos al grano. ¿Qué significa esto de la Cuarta Transformación? Para entenderlo, no solo hay que ver lo que propone, sino de dónde sale toda esta idea. En pocas palabras, la 4T es la plataforma de AMLO. El objetivo número 1, erradicar lo que él llama abusos privilegiados, o sea, sueldos altísimos, lujos, corrupción, todo lo que, según él, era el pan de cada día en gobiernos anteriores. Es una promesa de limpieza y austeridad en el poder. Y el marco histórico que AMLO construye es clave para entender su proyecto. Él se presenta no como un presidente más, sino como el líder del siguiente gran capítulo en la historia de México. Así, a la par de la independencia, de la reforma de Benito Juárez y de la revolución. La gran diferencia que él siempre subraya es que esta transformación, a diferencia de las otras, tenía que ser pacífica. Bueno, pasemos ahora a la promesa. ¿Qué fue exactamente lo que se le ofreció a la gente para conseguir esa victoria pero tan contundente en 2018? El corazón de la 4T estaba en estas promesas. Se hablaba de una cruzada total contra la corrupción, de quitar pensiones a expresidentes, de vender el avión presidencial. También se propuso reformar la Constitución para que el propio presidente pudiera ser juzgado. Y, claro, redirigir el dinero hacia los más necesitados, con programas sociales y un fuerte impulso al sector energético nacional. Pero, a ver, ¿cómo pasaron estas promesas a ser políticas y proyectos de verdad? Porque es aquí donde la visión choca con la realidad y la historia se empieza a complicar un poquito. Una de las primeras decisiones, y de las más polémicas, fue cancelar ese aeropuerto gigantesco que se estaba construyendo en Texcoco. La 4T dijo que había corrupción y que los costos eran excesivos, y en su lugar se decidió convertir la base militar de Santa Lucía en un aeropuerto comercial, el AIFA. Todo un símbolo de la nueva austeridad del gobierno. Otro megaproyecto emblemático, el Tren Maya. La idea en teoría suena bien, conectar los principales centros turísticos y arqueológicos del sureste para llevar desarrollo a una de las zonas más olvidadas del país. Aunque, claro, su construcción ha estado llena de controversia ambiental y social. Y aquí es donde el proyecto enfrentó una crítica durísima. A ver, sí, fue aprobado con más del 92% en una consulta popular, pero la participación fue mínima. Solo votó el 2.86% de la gente registrada en la región. Y claro, esta cifra hizo que muchos críticos y hasta organismos internacionales cuestionaran qué tan legítimo fue todo el proceso. En el tema de seguridad, la administración propuso un cambio de 180 grados, la famosa filosofía de abrazos no balazos. La idea era que, en lugar de la confrontación directa con los cárteles, el gobierno debía enfocarse en las causas de la violencia, como la pobreza y la falta de oportunidades. Sin embargo, la realidad ha sido, implacable. A pesar de este cambio de estrategia, las cifras de violencia se mantuvieron altísimas. Durante los primeros meses de la gestión, el promedio era de 95 homicidios intencionales al día, una cifra que demostraba la profunda crisis de seguridad que seguía ahí y que la nueva visión no estaba logrando resolver. Todos estos desafíos internos, lógicamente, también influyeron en cómo México se proyectó hacia afuera. Así que ahora vamos a ver cómo le ha ido a la Cuarta Transformación en el escenario mundial. Un terreno que está lleno de matices y sobre todo de decisiones muy pragmáticas. La política exterior de AMLO se puede entender con esta dualidad. Por un lado, un regreso al principismo, esa doctrina clásica mexicana de no intervención. Pero por otro, un pragmatismo obligado, sobre todo en la relación con Estados Unidos. Vamos a ver dos ejemplos clave que lo ilustran perfectamente. Con Venezuela, el gobierno aplicó su enfoque de principismo casi al pie de la letra.
Mientras la mayoría de los países de la región, a través de cosas como el Grupo de Lima, desconocían a Nicolás Maduro, México se abstuvo. El gobierno se apegó a su principio constitucional de no intervención y autodeterminación de los pueblos, mantuvo relaciones diplomáticas y se negó a tomar partido. Un cambio radical, la verdad, con respecto al gobierno anterior. Pero en la relación con Estados Unidos, ahí la historia fue muy diferente. Aquí, el pragmatismo fue el que mandó. Cuando llegó la amenaza de aranceles que hubieran sido devastadores para la economía mexicana, el gobierno de AMLO cedió. Desplegó a la Guardia Nacional en la frontera sur para frenar la migración centroamericana. Fue, básicamente, una concesión de seguridad a cambio de estabilidad económica. El ejemplo perfecto de pragmatismo por encima de principios. Y bueno, ¿qué nos deja todo esto? Al final del día, la Cuarta Transformación parece un tapiz tejido con hilos de promesas muy audaces y realidades bastante complejas. Este es el meollo del asunto. El legado de la 4T. Una serie de contradicciones profundas. En la lucha anticorrupción, la promesa de acabar con los abusos chocó con una realidad donde la percepción de corrupción siguió igual. En seguridad, la filosofía de abrazos no balazos no pudo con las altísimas tasas de homicidio. Y en política exterior, el principio de no intervención tuvo que hacerse a un lado ante el pragmatismo de la relación con Estados Unidos. En resumen, la 4T no es una historia sencilla. Es un movimiento que quiere regresar a principios nacionalistas, de soberanía, pero que al mismo tiempo, por pura necesidad, ha tenido que mantener una continuidad económica, haciendo concesiones para poder navegar en el mundo actual. Y quizá esta cita lo resume mejor que nada. El resultado final de este proyecto no depende solo de un líder o de un partido. Es un proceso que involucra a toda la sociedad mexicana. Así que la pregunta final queda en el aire. ¿Estamos viendo una verdadera y profunda transformación nacional o es más bien un regreso a viejas formas de hacer política, pero con una nueva cara? El veredicto final, como siempre, lo tendrá la historia.